Listo, mi par. Y yo Bien, voy a compartir pantalla ya. Mm, Bueno, muy buenos días, mis hermanas. Espero se encuentren bien, que sea el Señor el día de hoy hablándonos, que sea el Señor el día de hoy mostrándonos a través de su palabra qué podemos hacer. El tema del día de hoy es hágase tu voluntad. Y esta reflexión viene como enmarcada en un proceso que estamos llevando en la iglesia con las misiones. Cada mes estamos haciendo un énfasis misional en los diferentes ministerios para hablar acerca de misiones. Entonces, el día de hoy nos corresponde a nosotros las privilegiadas y vamos a hablar un poquito en torno a las misiones. Eh, bueno, como les dije, el tema de hoy es hágase tu voluntad y quisiera empezar diciendo que nosotros utilizamos mucho la oración que hace el Señor Jesús cuando sus discípulos le piden que les enseñe a orar. Él les dice, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, ¿cierto? Y en nuestra vida cotidiana nosotros utilizamos, o en nuestras oraciones nosotras utilizamos esa frase. Por cierto, se puede ver bien la diapositiva antes de que empiece a hablar. yo la veo bien. No sé si de Listo. pronto ¿Y la me música. escuchan bien? También. Sí, también. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Entonces, como les comentaba, es algo que nosotros hacemos de manera muy cotidiana, ¿cierto? Desde el momento en que nosotros creemos en el Señor Jesús, buscamos su guía, su dirección para cualquier decisión de nuestra vida. Entonces, casi siempre cuando hacemos esta oración es porque vamos a tomar una decisión que va a impactar nuestra vida. En mi caso personal, yo hice esta oración para cuando iba a ingresar a la universidad, para saber qué carrera iba a hacer la voluntad de Dios en mi vida, también cuando me iba a casar, cuando iba a tener a mi primer hijo Natanael, qué nombre ponerle, ¿cierto? Y el Señor se goza en esto, el Señor se goza en darnos luz y sabiduría para las decisiones diarias. Pero la oración del Señor Jesús tenía otra intención. Y eso es lo que quiero que vayamos como desmenuzando. La oración del Señor Jesús empieza con, pues este versículo empieza con, venga tu reino, ¿cierto? Y es preocuparnos primeramente por el reino de los cielos y su justicia. Y dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así como en el cielo se cumple la voluntad del Señor, así sea también aquí en la tierra. Y esta voluntad de Dios, este versículo, estos versículos nos hacen preguntarnos estas dos preguntitas. Por cierto, vamos a tener una primer parte como reflexiva, que la voy a dar yo, y la segunda parte de este tiempo va a ser dinámica, en donde les voy a pedir a todas que por favor participen para que estemos orando, ¿cierto? Ya después les explico cómo se desarrollará esa segunda parte, pero hoy más que una predicación es como una reflexión que vamos a tener y después una parte práctica, por decirlo así. Entonces, a raíz de estos versículos pueden surgir dos preguntas y es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida en particular y si está mi vida destinada a formar parte de algo más grande? Y esa es la pregunta con que quiero que nos quedemos. ¿Está mi vida destinada a formar parte de algo más grande? ¿O simplemente es lo que yo veo? Y digamos, mi vida está desarticulada al plan de Dios y a la voluntad de Dios general para la humanidad. Y la respuesta es no. Nosotros estamos unidos al plan de Dios y estamos invitados al plan que Dios hace a la voluntad que Dios tiene para toda la humanidad, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a partir con que la voluntad de Dios es que todos conozcan
a su Hijo Jesucristo y puedan ser salvos por medio de él, ¿cierto? Nadie puede ver el reino si no es nacido de nuevo. Y vamos a ver unas bases bíblicas de las misiones. La voluntad de Dios ha sido revelada en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. No tenemos que como ponerle mucho misterio a eso. El Señor lo ha revelado de una forma clara, concisa, en donde podemos ver en muchísimos versículos, en muchísimas historias bíblicas, esa intencionalidad del Señor acerca de las misiones. Y es simplemente ponernos como los anteojos misioneros para poder verlo así, ver la Biblia como con el corazón de Dios, ¿cierto? Con el corazón de Dios hacia las naciones, hacia su voluntad, el cumplimiento de su voluntad y todo lo que Él hizo a través de la historia de Israel y de la vida del Señor Jesucristo para cumplir su voluntad y lo que está haciendo ahora a través de la iglesia. Entonces, vamos a empezar con un versículo que es muy conocido, que es Mateo 28, 18, que se conoce como la Gran Comisión. Entonces dice, Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muchas veces cuando nosotros queremos saber la voluntad del Señor, no pensamos en este versículo, pensamos en otros versículos. Pero la instrucción más clara del Señor Jesucristo hacia la iglesia y hacia nosotros, sus discípulos, fue esta. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y es el fundamento, es la razón por la que nosotros los creyentes seguimos aquí en la tierra, porque es necesario que nosotros vayamos y hagamos discípulos. Estos días que estuvieron unos estudiantes para las hermanas y las personas que se conectan, que no están en la iglesia local de Bello, nos visitaron unos hermanos también para hacer una movilización misionera del Instituto Río Grande. Y en una de esas enseñanzas del domingo, un hermano decía algo, el hermano que estaba predicando dijo algo muy particular. Dijo que nosotros en el cielo vamos a estar compartiendo los unos con los otros. En el cielo vamos a estar conociendo a profundidad a Dios, perfectamente a Dios. En el cielo vamos a ser perfectamente santos. En el cielo vamos a alabar perfectamente a Dios. Pero en el cielo no vamos a ser discípulos. Eso está reservado para este tiempo, para este espacio, para este momento. El hacer discípulos, y es muy importante leer el texto completo, hacer discípulos a todas las naciones, a todas las naciones. Y vamos a ver por qué es importante esa oración, esa frase de a todas las naciones y cuán reiterativa es en la Biblia. Para eso vamos también al libro de Génesis 12, 1, 3, que es el llamado que Dios le hace a Abraham para que deje su tierra y su parentela, y le dice algo muy interesante, y nosotros en esto quiero que pensemos en que la vida de este hombre Abraham, aunque parecía no tener nada que ver con el plan de salvación, porque Dios le prometió un hijo, y podemos resumir su historia en eso, en que su esposa era estéril, él deseaba tener un hijo, y el Señor se lo promete. Camina como peregrino en la tierra, que Dios también le prometió una tierra, y parece que la historia de Abraham es eso y ya, pero está articulada o está vinculada, está relacionada con algo mayor. Su plan de vida está envuelto en un plan mayor, en algo mejor. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre,
y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. La intención de Dios con Abraham no era simplemente que Abraham tuviera una relación con Dios, tuviera una experiencia de fe con Dios, que de él fuera una nación grande, sino que la finalidad de la vida y de la voluntad de Dios para la vida de Abraham era bendecir a todas las familias de la tierra, a todas las naciones, ¿cierto? Y ahora vamos a Apocalipsis 5:9, que ya vimos el principio que sería Génesis, y vamos entonces al final, que es Apocalipsis 5:9. Esto es lo que nos espera, esto es inevitable, es lo que va a suceder. El Señor lo prometió, le permitió a Juan verlo en visión y eso se va a cumplir. Esto lo vamos a ver reflejado el día en el que el Señor nos lleve a su reino o moramos, ¿cierto? Lo que ocurra primero. Entonces dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces vemos que las naciones para Dios son importantes y que están en el corazón de Dios, que a Dios no le interesa tener una sola nación, ¿cierto? Que le alabe y que lo glorifique, sino que el interés de Dios es bendecir a todas las naciones a través, en esos momentos, de la nación de Israel, por medio del Señor Jesucristo, y que podamos ir a alabarle y a cantar un nuevo cántico que es digno eres de tomar el libro, pero esto no solamente lo vamos a decir nosotras, sino que también lo van a decir de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y por último, vamos al Salmo 67, que este salmo se considera el salmo misionero, y vamos a leerlo. Entonces dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino. Todo lo que el Señor hace en nuestras vidas, la misericordia que tiene con nosotros, las bendiciones que tiene para con nosotros, es con un propósito. Y el propósito es para que Él sea conocido en la tierra y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Entonces, como vemos, la voluntad de Dios es que nosotros, los que ya creemos en Él y los que ya le adoramos, los que ya somos hijos de Él, y tenemos todas estas bendiciones y estos privilegios que hemos estado estudiando en el libro de Efesios, podamos llevarlo a otras naciones, ¿cierto? Extender su reino, que venga su reino a las naciones y que venga su reino a cada corazón. Bueno, ahora, sí, muy bonito, muy bonita esa parte bíblica, pero realmente yo cómo puedo ser parte de eso si yo no puedo ir a otras naciones, no es mi llamado, porque el Señor tiene para todos llamados diferentes, no significa que después de leer estos versículos vamos a empacar nuestras maletas y nos vamos a ir. Muy rico fuera, pero tampoco funciona así. Hay muchas maneras de ser parte de esta gran comisión y muchas formas en las que en nuestra cotidianidad podemos cumplir esta gran comisión. Lo primero es vivir una vida en misión. ¿Y qué es vivir una vida en misión? Pareciéndonos al Señor Jesús, dejándonos guiar por el Señor Jesús, viviendo en el Espíritu.
encontrando cada oportunidad para ser testigos de Él en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, en el lugar en donde nosotros nos movemos, poder mostrar y testificar a Cristo. Pero, ¿cómo poder ser parte de esta misión global? ¿Cierto? ¿Cómo puedo yo, Carolina, ser parte de a todas las naciones? Si me tengo que quedar aquí en Colombia, en mi casa, porque pues así ha sido la voluntad de Dios y es lo que Él me ha mostrado. ¿Cómo puedo ser parte de este gran plan, de este plan global desde mi cotidianidad? Y vamos a analizar un pasaje, dos capítulos, perdón, que son Hechos 1 y Hechos 2, de forma rápida. No es algo como nuevo, ¿cierto? Es algo que el Señor quiere como recordarnos. Entonces, lo puse así, oración, detonador de las misiones. Es lo que como origina, explota, es como el estallido de las misiones, ¿cierto? Es lo que, sí, es como una explosión, es lo que puede explotar las misiones, la oración. Y nosotros tenemos muy subestimada la oración realmente. Nosotros no consideramos el valor que el Señor le da a ese tiempo que tenemos con Él. Entonces vamos a leer Hechos 1, versículo 6, y en Hechos 1, el Señor Jesús les había dicho a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo. En eso iba en el Hechos 1.5, y en el Hechos 1.6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y era una pregunta o era más bien como una intención, una pasión que tenían los discípulos desde que el Señor Jesús se les reveló como Mesías. Ellos siempre estuvieron pensando en el reino de Israel, en restaurar el reino de Israel. Y la respuesta del Señor Jesús es la siguiente. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, eso no les importa, de una manera más diplomática, ¿cierto? Y en el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, primeramente, a ellos no les interesaba en qué momento el Señor iba a restaurar el reino de Israel, pero sí les interesaba lo siguiente, si era como algo que el Señor les quería decir. No era que el Señor quisiera ser misterioso porque sí, solo que Él revela lo que quiere revelar, perdón. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ellos estaban esperando precisamente este momento en Jerusalén, que viniera el Espíritu Santo. Después de estos versículos, el Señor Jesús asciende, ellos se quedan mirando al cielo y se les aparecen dos varones de vestiduras blancas, con vestiduras blancas, y les dicen que están mirando. El mismo Jesús que subió, Él va a venir. Y ahí sucede este siguiente versículo, que es el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces vemos que en esta primer parte el Señor Jesús les deja una instrucción. Y la instrucción es la siguiente. Van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo y
Después de eso me van a hacer testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos reciben una instrucción, así como nosotros el día de hoy hemos recibido una instrucción de parte del Señor, ¿cierto? Que es por tanto ir y hacer discípulos en todas las naciones. Y ahora ellos, mientras esperan eso, que el Señor Jesús les promete, hacen algo, que es algo que aprendieron del mismo Señor Jesús, y es que perseveraban juntos en la oración. Se reunieron los apóstoles y se reunieron con otras mujeres, con las mujeres que seguían a Jesús y con María, la madre de Jesús, para orar. Y estuvieron orando. No se dice cuánto tiempo, no, la Biblia no especifica eso, cuánto tiempo estuvieron orando, si fue mucho, poquito, si era todo el día, si era una vigilia, un ayuno, no especifica. Simplemente dice que estaban todos, estaban perseverando en la oración y en el ruego. Y es muy importante aquí que nosotras como mujeres nos identifiquemos con esto, porque muchas veces vemos las misiones o el trabajo en la iglesia como algo masculino, como algo que los hombres deben hacer, que solo los hombres pueden hacer y deben hacer. Y el Señor nos ha dejado roles diferentes, tanto al hombre como a la mujer, si bien nosotros no nos es permitido enseñar públicamente en la iglesia, ¿cierto? Sí tenemos muchas cosas, muchas otras cosas por hacer. Y sí podemos ser agentes activos de la misión. Y por eso me pareció este versículo tan bonito, porque el escritor, guiado por el Espíritu Santo, quiso resaltar eso. No solamente resaltó a los apóstoles, quienes eran los que habían recibido directamente la instrucción del Señor Jesús, sino que también estaban ahí las mujeres que habían seguido fervientemente al Señor Jesús, que lo habían visto morir y quienes fueron las primeras en anunciar su resurrección. Entonces ellas estaban ahí unánimes en la oración y en el ruego. Y después de esto vemos y leemos en Hechos 2, y vamos a leer, por favor, una hermana que me quiera leer Hechos 2, del 1 al 15, puede ser del 1 al 5, y después otra me lee otro pedacito, porfis. Hechos 2, del 1 al 5. ¿Quién Yo podría lo ser? tengo. Dale. Hechos 2 del 1 al 5 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ajá. Aquí nos está mostrando Lucas cómo fue ese cumplimiento de la promesa que el Señor Jesús les hizo a los apóstoles de que iba a venir el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque hasta el momento el Espíritu Santo no había morado en ninguna persona, permanentemente en ninguna persona, ¿cierto? Sabemos que en el Antiguo Testamento Él moraba en personas, los capacitaba para algo especial, pero no permanecía en ellos. Y aquí, para nosotros la iglesia, el Espíritu Santo viene a sellarnos, a morar permanentemente en nosotros, los creyentes. Y vemos cómo ellos estaban reunidos y aparecieron lenguas repartidas y ellos comenzaron a hacer algo extraordinario, algo que ellos no podían hacer por sí solos, que era hablar en otras lenguas. Y hay un detalle muy especial que dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos
de todas las naciones bajo el cielo. Así que aquí empezamos a ver cómo el Señor Jesús va a cumplir su misión, porque es el Señor Jesús el que cumple su misión a través de nosotros. Otra persona que me quiera leer del 6, Hechos 2, 6 al 13. Yo se lo leo, hermanita. Buenos días. Buenos días, hermanita Gladys, muchas gracias. El 6. Sí, sí. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Así es. Son muchísimas naciones las que menciona, nacionalidades y naciones, las que menciona Lucas, y esto no es en vano, porque el Señor Jesús les diría, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y les permite, antes de ir a esas naciones, que ellas escuchen, que personas de otras naciones, de otros idiomas, pudieran escuchar y ver el mover del Espíritu Santo, ¿cierto? El actuar del Espíritu Santo. Entonces podemos ver cómo el Señor hace todo esto y en el versículo 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y ahí comienza el apóstol Pedro a dar su primer discurso, y es como la primera predicación que se hace acerca del Señor Jesús. El primer evangelismo en masas que hace la iglesia primitiva. Esa primer salida evangelística, por decirlo así, que que hacen los apóstoles. Y vamos a ver el resultado de esa predicación en el versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y de esas personas que escucharon, ¿de dónde eran? Pues partos, medos, elamitas, desde Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Egipto, África, de todas partes. Dice, de todas las naciones bajo el cielo, habían varones judíos reunidos en Jerusalén. Y de esos, 3,000 personas creyeron en el Señor Jesús. Y así inicia lo que conocemos como la iglesia primitiva y lo que conocemos como las misiones, ¿cierto? Porque es un detonante. Pero, ¿qué pasó antes de? ¿Qué pasó antes de ese avivamiento misionero, de ese avivamiento evangelístico? ¿Qué pasó? La iglesia estuvo orando. Las mujeres, los apóstoles estuvieron juntos, unánimes, es decir, en un mismo sentir, orando.
Y si estaban en un mismo sentir es porque cada uno no estaba orando por lo suyo propio, sino porque estaban orando por esa instrucción que les había dado el Señor Jesús, de ser testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y en todo, y hasta lo último de la tierra, ¿cierto? Y en todas las naciones. No estaban cada uno viendo por lo suyo propio. Y esta es como la primera exhortación que nos hace el Señor, y es cuando nosotros vayamos a la reunión de oración, estemos dispuestos, cuando nosotras participemos de reuniones de oración en la iglesia, estemos dispuestas a orar por lo común, no por lo mío propio, no por mi dolor, no por mis angustias, mis preocupaciones, no por mis sueños, mis expectativas, por lo común, por lo que nos une a nosotros como iglesia, y es ser testigos de Cristo, y es poder anunciar el Evangelio, y es poder orar por los que están anunciando el Evangelio. En estos días acá en Medellín, el día lunes en la noche, llovió muy, muy horrible, muy, 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 muy horrible, tanto que yo me desperté. Yo soy una persona muy nerviosa, y mi esposo al día siguiente, es decir, el martes, tenía que hacer una diligencia temprano en la mañana, como a las 4 o 5 de la mañana. Tenía que salir de la casa. Entonces, a mí eso me empezó a preocupar, porque yo dije, está lloviendo mucho, mi esposo sale en la moto, no va a poder hacer la diligencia. Bueno, me empecé a preocupar. Y empecé a orar y decirle, Señor, por favor, que me envíe esta lluvia. Tú sabes la diligencia que mi esposo tiene que hacer. Bueno, que pare esta lluvia, que pare esta lluvia. La noche pasó, la mañana pasó, y cuando vemos las noticias, para mi desgracia, y para mi vergüenza, muy cerca a mi barrio, hubo un deslizamiento de tierra. No sé si han visto, hay 15 desaparecidos, 11 personas ya muertas, personas que han perdido todo, damnificados por un movimiento de tierra. Y el Señor me cuestionaba a mí mucho que mi oración fue muy egoísta en ese momento. Y nuestras oraciones suelen ser así, suelen ser para mirar el beneficio propio. Yo podía haber orado por las personas que no tienen dónde escampar desde ese aguacero, o que por medio de ese aguacero el Señor hiciera su voluntad y lo conocieran, ¿cierto? Pero yo oré por lo mío, solo por la vanidad de la diligencia que, que me tenía preocupada a mí, y que solo me importaba a mí, porque eso no, pues no impactaba la vida de nadie, sino solo la mía, y tampoco era trascendental. Pero lo que le sucedió a estas personas sí fue trascendental, cambió toda su vida. Y nosotros cuando oramos, pues obviamente el Señor quiere que nosotros descarguemos nuestras preocupaciones en Él. No, no significa que el Señor no se interese por nuestros asuntos personales, familiares, emocionales. Sí, Él se interesa por eso, pero también Él está interesado en que nosotros oremos por lo que su palabra dice, y que nosotros oremos buscando a los otros, buscando la salvación de los otros. Yo me acuerdo que cuando mi papá era inconverso, para mí era una carga muy grande. El hecho de que mi papá fuera inconverso era una carga como muy insoportable. Y cada que yo tenía la oportunidad de orar, y esto es verdad, por el desayuno, el almuerzo, la comida, y en mis tiempos devocionales, yo le decía, Señor, gracias por esos alimentos y que mi papá sea salvo. Porque para mí era una angustia el hecho de saber que mi papá en cualquier momento se podía ir de este mundo sin conocer, sin deleitarse en el Señor Jesús, y finalmente sin ser salvo. Y fue muy insistente, yo tenía 17, 18 años, fue casi de 1 año o 2 años esa oración, con esa insistencia. Y claro, era mi papá, es mi papá, ¿cierto? Y yo sé que muchas mujeres aquí oran
de manera insistente, como lo decimos nosotros los paisas, como un sirirí, como ese pajarito que está insistiendo, 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 insistiendo. Y está bien, eso le agrada al Señor, ¿cierto? No está mal, pero nosotros no solamente debemos orar por nuestros familiares inconversos, sino que con la misma pasión, con la misma entrega, con la misma intensidad. Debemos hacerlo por los que no conocen de Él en todas las naciones, no solamente aquí en Colombia, sino en todas las naciones. Entonces, antes de cualquier avivamiento misionero, de cualquier mover que el Señor haga, está la oración. Y estamos nosotros, como hijos de Dios, necesitamos como tomar parte de esto, tomar parte de la oración como eso fundamental de las misiones, más que ir y hablar, que claro, lo tenemos que hacer, es orar y darle el lugar a la oración en nuestras vidas y en nuestra vida congregacional. Y bueno, antes de esto quiero mostrarles un videíto. Voy a dejar de compartir y me dicen por favor si pueden escuchar el video. En el 2020, India fue clasificada. ¿Lo pueden escuchar? Sí, Carito, se escucha bien. Y se... Listo, ya lo voy a poner entonces. Como el 10º lugar más peligroso del mundo para ser cristiano. Esta es una historia de la vida real. Señor, vela por ella y dale toda la protección que necesita contra todos los peligros que la rodean. Por favor, cuida de ella. Jesús, gracias por la fe de Kirti. Oro para que mantengas fuerte su fe. Señor, dale valentía.
Señor, muéstrale que hay otros creyentes alrededor del mundo que interceden por ella. Oramos a ti, oh Padre, para que ella continúe firme y fuerte. Padre Dios, por favor, ayuda a Kirti a sentir tu presencia. Señor, dale coraje. ¡Hola, Kirti! ¡Kirti! ¡Kirti! Kirti continúa recibiendo apoyo constante de los colaboradores de Puertas Abiertas. Recientemente, regresó a su comunidad para ser allí la luz de Cristo. Las amenazas por causa de su fe continúan llegando. Apoya a tu familia perseguida en India. Para más información, visita nuestra página web puertasabiertasal.org. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el video? Sin palabras. Sí, realmente nosotros no conocemos el impacto de nuestras oraciones y la necesidad de estar unánimes en oración. A mí lo que más me impactaba del video es que en medio de las oraciones nunca se mencionó quítale el sufrimiento o guárdale la violencia, ¿cierto? Porque el Señor dijo que íbamos a padecer persecución y que íbamos a tener tribulaciones, pero que su fe sea afirmada
Y esa es la oración que necesitan nuestros hermanos en esos lugares, porque en esas naciones los que evangelizan son ellos mismos y ellos son los misioneros en su propia tierra. Entonces, para continuar em, esta segunda parte, esta segunda parte que les dije que iba a ser más práctica, les voy a leer una frase de William Carey. Es un misionero pionero en la India, y él dijo lo siguiente: para conocer la voluntad de Dios necesitamos una Biblia abierta, ya lo hicimos, ya abrimos la Biblia, ya leímos, y necesitamos un mapa abierto. Entonces el siguiente, les quiero presentar la lista mundial de persecución. Y esto coincide también con algo que entre los cristianos hemos llamado, o sea, se ha mencionado como la ventana 1040. La ventana 1040 es una región, es un espacio geográfico que corresponde a la latitud, altitud, con el ecuador, pues sí, una cuestión geográfica, pero que justamente son los países en donde están las personas no alcanzadas. Cuando hablamos de personas no alcanzadas, es que menos del 2% de la población de esa nación, de ese país, es cristiano, y que no tienen acceso a la Biblia, no tienen acceso a una iglesia, no tienen acceso a un creyente, las personas allá. Y en donde para ellos la religión, que en este caso sería el Islam, el budismo y el hinduismo, les prohíbe y condena y castiga fuertemente y violentamente el hecho de ser cristiano. Entonces, coincide la ventana 1040 con la lista mundial de persecución, que son las naciones en donde no ha llegado el evangelio aún, o en donde es muy pequeño el porcentaje, y son las naciones que no han sido evangelizadas abiertamente, y también en donde hay mayor persecución. ¿Por qué nos importa esto? ¿Por qué no hablar de nuestro país? Porque en nuestro país, cuando leemos Apocalipsis 5:9, que dice de toda lengua, tribu y nación, colombianos ya hay, pero dígame una persona de Omán, de Etiopía, de la República Democrática del Congo, ¿estarán allí? Es el deseo del Señor que esas naciones estén allí en esa escena de Apocalipsis, esa escena de adoración y exaltación a nuestro Dios. Y debe ser también el motor de nuestro corazón, el hecho de que todas las naciones te alaben, todos los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Entonces, esta ventana 1040 corresponde a eso. Les voy a leer algunos datos de la ventana 1040. Dice: en los países que conforman la ventana 1040 viven 4 billones de personas, 70% de ellos menores de 35 años, 95% de ellos es gente no alcanzada con el evangelio, es decir, que no conocen o no tienen acceso al evangelio. El 87% de ellos son los habitantes más pobres del planeta. Así que también hay una necesidad espiritual, pero también física. Contiene grandes ciudades no alcanzadas con problemas sociales agudos, y también algo muy interesante es que esta región del mundo tiene una rica historia bíblica. Es donde inicia el relato de la creación con Adán y Eva y la caída del hombre. Es donde se edificó la Torre de Babel, donde iniciaron las lenguas. Ahí se encuentran los países y regiones mencionados en la Biblia. Desde Mesopotamia hasta Egipto, también es el lugar donde vastos imperios han surgido y caído: Egipto, Israel, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Fue en esta región donde nació el Salvador, el Señor Jesucristo, y donde el Evangelio se expandió por primera vez, pero que hoy
no conocen, no reconocen el nombre de Jesús. De los 62 países que conforman la ventana 1040, algunos países soberanos, otros territorios dependientes, el 97% de personas viven en los 55 países menos evangelizados de esta región y del mundo. Y hay un artículo que se llama 4 razones para evangelizar la ventana 1040 antes que cualquier otro lugar, y pueden ser también 4 razones para orar por la ventana 1040, por esta región geográfica. Y la primera es la siguiente: es la región más inalcanzada del mundo, es el campo misionero menos financiado y ministrado. Es decir, que las misiones los intentos misioneros, los viajes misioneros, los menos que se hacen son para estos lugares. Tercero, es la región más pobre del mundo. Y cuarto, es la capital mundial de opresión demoníaca. A mí esto cuando yo lo leí, yo dije, ay no, qué carismáticos. Pero si es un lugar en donde Cristo no ha sido predicado, es un lugar que Satanás tiene ganado, ¿cierto? Entonces esas serían las razones. Esos son como unos daticos que tenemos de la ventana 1040. Y para orar por esto, les quiero mostrar un recurso que es de donde vimos el video. Voy a presentar varias cositas. Y es donde vimos el video. El ministerio se llama Puertas Abiertas. Lo pueden buscar así. Puertas Abiertas, aquí el link es puertasabiertasalal.org, y usted ahí va a encontrar muchos recursos y muchas ayudas para orar. Entonces, primero, pues aparece este icono que es cómo ayudar, y aparece ora. Entonces, aparece esta parte, aquí aparece una petición de oración y nos podemos unir a orar. Por ejemplo, esta dice: ora para que el líder Kim Jong-un tenga sueños y visiones con Jesús y se convierta. Pide que gobierne pensando en el bienestar de la población y respete la libertad religiosa. Esto de los sueños y las visiones es porque se han escuchado testimonios de personas musulmanas, en donde por medio de esto es que ellos llegan a buscar en la Biblia la verdad. Entonces es como una manera que el Señor ha utilizado en los últimos tiempos. No estamos diciendo que el Señor muestre cosas nuevas a través de visiones y sueños. No, no es lo mismo. Simplemente que el Señor, que así como le sucedió a Pablo, ¿cierto? Que a Pablo se le presentó el Señor Jesús y ya después él entendió, ¿cierto? Que el Señor Jesús era Dios, es Dios. Entonces, bueno, es como una aclaración y cortica. Por ejemplo, por esta petición están orando 634 personas, y acá hay 30 días de oración por los cristianos desplazados, boletín mensual de oración, usted puede descargar el que quiere, y hay unas peticiones de oración de junio. Entonces, por ejemplo, aquí están orando por una persona, aquí están orando por una nación, y así por el estilo les va a aparecer peticiones de oración. Otra cosa que usted puede hacer es irse directamente a la lista mundial. Entonces pone lista 2025. Y aquí aparecen todos los países y aparece en orden. Entonces, por ejemplo, vemos que Colombia está acá, en la lista mundial de persecución, está en el puesto 46. Y de Latinoamérica está Colombia, Cuba, Nicaragua y México. Entonces los puntos rojitos son los de extrema persecución, en donde no se puede tener Biblias, no hay iglesias. Bueno, vamos a ver el puesto número 1, que es Corea del Norte. Este ejercicio es simplemente didáctico para que ustedes le cacharreen a la página, para que puedan informarse y las oraciones sean concisas, ¿cierto? Entonces, ellos acá nos dan una información. Dicen la religión, por qué están persiguiendo, entonces por una dictadura,
Y aquí dice cómo es la persecución, dan un contexto, dicen cuántos cristianos hay, cuál es la población, nos dan todo un contexto de ese país, nos muestran un video, cómo son perseguidas las mujeres, los hombres, qué hace Puertas Abiertas, cómo ayudar. Y por último, si nos bajamos, están las peticiones de oración por ese país, que dice lo siguiente, ¿cierto? Entonces, ya que les mostré este recurso, ahora sí, vamos a orar. Yo por acá los tengo los 3 países eh, con mayor persecución, que son Corea del Norte, Somalia y Yemen. Entonces, necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas para que oremos por estas peticiones. La primera sería para que Dios les dé a los cristianos de Corea del Norte, tanto dentro como fuera, ojos para ver su luz en medio de la oscuridad. Entonces, esa es una oración. ¿Quién quiere orar? Bueno, yo oro. Buenos días, Dios las bendiga. Buenos días. Caro, ¿me repetís, porfa, ojos para ver su luz en medio de la oscuridad en Corea del Norte? Así es. Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos, Señor, gracias a su amor, bondad, misericordia, propósito y plan, Señor. Queríamos, Dios mío, venir ante su presencia, Señor, en el nombre de Jesucristo, el Salvador del mundo, por Corea del Norte, por cada habitante, Dios mío, por el presidente, Señor, el líder de esa dictadura, Dios mío. Tu palabra dice, Señor, que Cristo Jesús es la luz del mundo, que el que lo sigue no andará en tinieblas, Señor. Dice también que la luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo, Señor. Entonces hoy, Dios, queremos rogarle por cada uno de ellos, Señor. Oramos por cada persona en Corea del Norte, Dios mío, desde el principal gobernante, Señor, hasta la persona, por decirlo de algún modo, Señor, entendiendo que nadie es menos importante, pero oramos hasta por la persona de menor rango, más sencilla, Señor, que vive en Corea del Norte, para que la luz verdadera alumbre en su corazón, para que la luz de Dios, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se encienda en el alma, en la mente, en el corazón, Señor, de cada coreano. Dios mío. Por favor, Señor, usted es el único que puede salvar. Usted es el único que puede sacar de las tinieblas a la luz, Dios mío. Por favor, Señor, que su luz venga, Dios mío, a liberar, a sacar de las tinieblas, Señor, a ese presidente, Dios mío, a todos los que gobiernan con él en esa nación y a todos los habitantes, Dios mío, que son gobernados por él, por ellos, Señor. Por favor, Padre, eres el que hace nacer de nuevo al pecador, Dios. Oramos, Señor, entonces, para que tu luz alumbre, brille, guíe, dirija cada mente, cada corazón y cada alma, Señor Dios, en Corea del Norte. Sabemos que lo puedes hacer, lo tenemos claro, Dios, pero nuestra oración, Señor, es importante para que entendamos que dependemos de ti, Señor, para que Corea del Norte te conozca, Señor, para que tu luz alumbre allá en esa nación, de norte a sur, de oriente a occidente, en el gobierno, en cada hogar, en cada institución. Por favor, Señor, se lo pedimos, se lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por tu Espíritu Santo, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén.
Amén, muchas gracias. La siguiente petición es: intercede por los aproximadamente 4.000 cristianos, interceder por los cristianos que viven su fe en secreto en Corea del Norte para que Dios les abra un camino para adorar juntos con otros cristianos. Y esta oración es importante porque la mayoría de cristianos en Corea del Norte no pueden decir que son cristianos. Muchos de ellos se dan cuenta que su mamá o que su esposo o esposa son también creyentes, pero por 20 años, 10 años estuvieron sin saberlo, sin poderlo comunicar porque es un peligro. A sus hijos no los pueden evangelizar porque los niños pueden delatarlos contra el régimen y ellos son llevados a campos de trabajo forzado. Entonces, oremos por aquellos cristianos que viven su fe en secreto, para que el Señor abra un camino y puedan adorar públicamente a nuestro Señor Jesús. Angelita levantó la mano. Sí, Carito, yo oro. Listo. Padre Santo, bendito seas tú, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta mañana, Dios, que has traído esta palabra, Señor, a nosotros. Gracias te damos, Señor, porque a través, Señor, de la enseñanza de Carito, Señor, nos has permitido, Señor, conocer de las misiones, de conocer, Señor, esta lista de persecución, Señor. Y ayúdanos, Padre Santo, a ser conscientes, Señor, de la responsabilidad que tenemos, Señor, ante ti, de orar por nuestros hermanos, Señor, aquellos que están padeciendo, que están siendo perseguidos, Señor. Oramos por ellos, Señor Padre Santo, para que tú fortalezcas su fe, para que tú, Señor, les animes, porque sabemos que para ellos es muy difícil vivir su fe secretamente, vivir, Señor, escondidos, tener, Señor, que reunirse en secreto, Señor, para adorarte, y quizá muchos de ellos no, ni siquiera adorarte, Señor, lo pueden hacer, sino que tiene que ser en secreto. Oramos para que tú, Señor, les fortalezcas, para que, Señor, su fe no falte, Señor, para que tú, Señor, seas su consuelo, Señor. Oramos, Señor, por ellos, Padre Santo, para que aún en medio, Señor, de esta persecución, Señor, ellos puedan perseverar y puedan permanecer, Señor, y aún puedan, Señor, compartir a otros, Señor, de ti, Padre Santo. Oramos por ellos, Señor, por sus vidas, Señor, para que tú guardes sus vidas, Señor, Padre Santo. Sabemos, Señor, que viven en un país, Señor, donde no pueden, Señor, expresar su fe. Y oramos, Señor, por ellos, porque son unos valientes, Señor, son unos valientes que pueden vivir su fe, Señor, secretamente, Dios. Y nuestra oración en esta mañana es para que tú fortalezcas sus vidas, sus corazones, Señor. Gracias te damos, Señor, a ti, que nos permite, Señor, orar por ellos y que nos permite, Señor, reunirnos, que nos permites compartir de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que seamos conscientes y que valoremos, Señor, el hecho de que tenemos esa libertad, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La siguiente petición ya sería por Somalia, que es el país número 2 en persecución, y dice: pide que los cristianos secretos tengan la seguridad de que no están solos y que son amados por Dios. ¿Quién quiere orar por esta petición?